estimados estudiantes del quinto año de secundaria de la institución educativa Pedro Nolasco. Tengan ustedes muy buenos días. Siguiendo con el rol de clases virtuales, esta vez estamos con quinto año, ¿no? Y el tema que vamos a exponer hoy es los elementos climáticos, ¿no? ¿Qué son los elementos climáticos, ¿no? El tiempo atmosférico es la combinación de los parámetros, la temperatura, la precipitación, el viento, la humedad, la presión atmosférica y la nubosidad, ¿no? Estos parámetros se denominan elementos del clima y los factores del clima son agentes como la latitud, los vientos predominantes, las corrientes marinas, la distancia al mar, la altitud del nieve, ¿no? Que modifican, acentúan o limitan los elementos del clima y dan lugares a los distintos tipos de clima, ¿no? Estos factores, de alguna u otra manera, ¿no? Son los que inciden, ¿no? En lo que es el clima, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre tiempo y clima, ¿no? Y porque es muy común confundir ambos términos, tiempo y clima, pero su diferencia es muy clara, ¿no? El clima, ¿no? Es una condición a largo plazo que define a una región, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el clima de Rusia es muy frío, ¿no? Y el de Jamaica es cálido. Esas son sus variaciones del tiempo, ¿no? Es decir, que aunque en fría y Jamaica llueva, los vientos sean más fuertes, la radiación solar sea más intensa en determinadas temporadas, o haya días con más humedad que otros, pero su clima continúa siendo el mismo, frío para Rusia y cálido para Jamaica, ¿no? Y luego vemos lo que es los elementos del clima, ¿no? Los elementos del clima, ¿no? Es la temperatura y la precipitación. ¿Y qué es la temperatura? La temperatura es la cantidad de energía calorífica que posee el aire, ¿no? En un momento determinado y se mide mediante termómetros, habitualmente en grados Celsius, ¿no? Y determina las sensaciones de calor y frío, ¿no? Y luego viene lo que es la precipitación. ¿Qué cosa es la precipitación? ¿No? La precipitación es la caída al suelo del agua contenida en la atmósfera. Puede ser en forma de agua, puede ser en forma de nieve, ¿no? De brumas o rocío. Y se produce cuando la atmósfera no puede contener más agua y ésta se condensa y precipita, ¿no? Se mide en litros por metros cuadrados de superficie, un metro cuadrado, o su medida equivalente a milímetros de altura del agua en caída, ¿no? El instrumento de medición es el pluviómetro, ¿no? Entonces, esto nos origina ¿qué cosa? Que hayan diferentes tipos de lluvia, ¿no? Y los diferentes tipos de lluvia, ¿no? Son varias, ¿no? Pero ¿qué es una lluvia? ¿No? La lluvia resulta del ascenso y el enfriamiento del aire puro, ¿no? Y no puede retener todo su vapor de agua al bajar la temperatura. Y una parte se condensa rápidamente y se precipita, ¿no? Y las lluvias pueden tener tres orígenes distintos, ¿no? Lluvias convectivas, lluvias orográficas y lluvias frontales, ¿no? Estas lluvias convectivas o por corrientes ascendentes de aire más cálido, también se le llama, ¿no? ¿Cuándo se dan ese tipo de lluvias, no? Las lluvias convectivas es cuando la tierra se calienta más en unas zonas que en otras,
¿no? O sea, dependiendo del tipo del suelo y la vegetación. Y transmite el calor, ¿no? Y transmite el calor a la masa del aire que tiene encima, ¿no? Estas masas de aire comienza a elevarse como una burbuja porque está más caliente, ¿no? Y a la masa de aire y es más ligera, ¿no? O sea, sube porque es más caliente, es más ligera. Y al descender, se enfría. Si hay humedad, se forma una nube, ¿no? Y se realiza la condensación y llueve, ¿no? Este mecanismo también se puede formar niebla, ¿no? Porque el ascenso espontáneo del aire húmedo asociado a la convección es característico de zonas cálidas y húmedas, ¿no? También se le da durante las zonas de los veranos secos en las zonas templadas y son las típicas eh, tormentas y avanzada la tarde acompañado de un gran aparato eléctrico, ¿no? Que viene con rayos y con truenos, ¿no? ¿Y qué son las lluvias orográficas o de relieve, ¿no? Esto se da cuando los vientos húmedos, ¿no? Que provienen del mar tropiezan con una montaña o un relieve elevado, ¿no? Y se ven obligados a ascender para salvar esta barrera orográfica, ¿no? A medida que el aire asciende o la ladera, ¿no? De barlovento, este se enfría y puede llegar a condensarse, ¿no? Y se forman nubes y entonces se da la lluvia, ¿no? Esto, esto, este, esto prácticamente se forman en los desiertos, ¿no? Orográficos o por medio de las lluvias pluviométricas, ¿no? Y esas lluvias pluviométricas, de alguna u otra manera, permiten pues, que se dé la lluvia, ¿no? Luego vienen que son las lluvias frontales o lluvias también llamadas ciclónicas, ¿no? En las lluvias frontales o ciclónicas, la masa de aire frío puede actuar como una barrera montañosa, pues es más densa que las más cálidas y permanecen en niveles más bajos, ¿no? Y esto se da eh, cuando las masas de aire generalmente no se mezclan, ¿no? Cuando una masa de aire caliente se topa con una fría, se ve obligada a ascender, se condensan, se forman nubes y se producen lluvias, ¿no? En la zona afectada por la superficie del frente, es decir, donde se contactan las dos masas de aire. Y estas lluvias son características de latitudes medias y altas, ¿no? Luego viene lo que es el viento, ¿no? El viento es el movimiento del aire en la atmósfera que se desplaza desde las zonas de altas presiones a las de bajas presiones. Y también viene lo que es la humedad, ¿no? La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua presente en el aire y se mide, ¿no? En grados y miligramos, ¿no? Bien. Luego viene lo que es la presión atmosférica, ¿no? ¿Qué cosa es la presión atmosférica? ¿No? La presión atmosférica prácticamente eh, es el peso de la columna del aire, ¿no? Es el peso de la columna de aire sobre una unidad de superficie, ¿no? Y esa presión se expresa en pascales, ¿no? Es la unidad equivalente al newton por metro cuadrado. Y como esta unidad resulta pequeña, habitualmente se utiliza el hectopascal, ¿no? Y su equivalente el milibar, ¿no? La presión atmosférica desciende con la altitud, ¿no? Con la altitud. Y luego viene lo que es la nubosidad, ¿no? La nubosidad es la fracción del cielo cubierto por nubes, ¿no? Observadas en un lugar determinado. Y se divide la bóveda celeste en 8 partes y la nubosidad se mide en octas, ¿no? Entonces, esto de alguna u otra manera son los elementos primordiales, ¿no? Son los elementos primordiales de los elementos climáticos. Bien, entonces, visto esto, vamos a ver lo que son las zonas climáticas de la Tierra, ¿no? ¿Y qué serán, pues, las zonas climáticas de la Tierra? Eso es lo importante que tenemos que nosotros tener presente.
¿no? Las zonas climáticas de la Tierra, ¿no?, es la circulación atmosférica, y aquí se dan vientos planetarios, ¿no? Estos vientos planetarios son los vientos que provienen de la Tierra, recorren grandes distancias y soplan casi siempre en la misma dirección, y se mueven entre los centros de acción, que son los cinturones de altas y bajas presiones de la Tierra. Bien, vamos a hacer entonces una pequeña pausa y luego regresamos con la segunda parte del tema.